Ok. Bueno, lo que vamos a ver ahora va a ser el ángulo, dos rectas. Obviamente un segmento está dentro de una recta y entonces al hablar de rectas, pues indirectamente también estamos hablando de segmentos. ¿Alguien se acuerda qué es un ángulo? 32. 32, dime 32. Es la figura formada por dos rayos que tienen el mismo origen. Ok, Bacho. Y el ángulo, acuérdense que es la abertura, o sea, la parte de adentro, el área, ese es el ángulo. Obviamente ya también sabemos que entre, pues estamos hablando obviamente del espacio. Y recta, sabemos que es una sucesión infinita de puntos que siguen una misma dirección. Acuérdense que la dirección es la línea sobre la que me muevo y el sentido es hacia un lado y hacia el otro. Entonces de ahí estoy hablando de dos rectas. Lo que está ocurriendo es que estoy diciendo que hay una recta que anda por aquí y otra recta que anda por acá. Déjenla hago un poquito más inclinada y ya. Entonces el ángulo al que estoy haciendo alusión es precisamente ese ángulo formado entre las dos rectas. Entonces, de lo que yo me acuerdo, sabemos que estos dos ángulos, ¿qué nombre reciben? 32. 31. Dime tres. Son ángulos opuestos por el vértice. Ok, gracias. Entonces, ¿cuáles son los ángulos opuestos por el vértice? Pues los ángulos opuestos por el vértice son aquellos que están de frente cuando se cruzan dos rectas o se cruzan dos segmentos. Y de ahí yo también sé que el ángulo que está por aquí, vamos a llamarle ángulo 1, y este ángulo 2 son ángulos congruentes. De la misma manera, yo sé que este ángulo con respecto al otro ángulo, ¿cómo se llaman? 3. 32. Dime 3. 3. 22. Dime 3. Pueden recibir el nombre de ángulos adyacentes o ángulos complementarios. Te pongo la mitad porque adyacente sí está bien, pero el otro está mal. 32. 32, dime 32. Son suplementarios. Ándale, son ángulos suplementarios. Entonces recuerden que los complementarios son los que suman 90 y los suplementarios son los que suman 180. La C de complementarios está antes de la S. Por eso complementarios asocienlo con el 90 y suplementarios asocienlo con el 180. Por orden alfabético, ¿no? Primero aparece la C, luego aparece la S. Está más chiquito el 90 que el 180 y así es una manera rápida de aprendérselos. Entonces, esos van a ser suplementarios porque suman 180. Pero también van a tener la peculiaridad que con este es opuesto por el vértice. Por lo tanto, la primera pareja de ángulos que marque son congruentes y la segunda pareja de ángulos son congruentes que sean suplementarios. Entonces, prácticamente, en el momento que ustedes calculan uno y cuatro ángulos, con calcular este ángulo es suficiente para saber cuánto mide el de enfrente y cuánto mide el suplementario y cuánto mide el opuesto por el vértice. Por lo tanto, no es necesario tantas fórmulas, solamente una fórmula. Ahora bien, ¿en qué se basa la fórmula? La fórmula se basa en las pendientes. Habíamos dicho que la pendiente es una inclinación. Por lo tanto, lo que toma aquí mayor importancia es el sentido en el que se deben de medir los ángulos. Acuérdense que les habíamos ya mencionado, la compañera que respondió y también yo, que los sentidos se miden en sentido contrario a las manecillas de reloj. Recuerden que la carátula de sus relojes, obviamente estoy hablando del de manecillas porque los digitales o el celular no tienen. Ya me equivoqué aquí. Aquí va el 9, aquí va el 10 y aquí va el 11. Entonces, el sentido de las manecillas precisamente es usar ese sentido. Acuérdense que el reloj nos los enseñan en el kinder y posteriormente me lo enseñan en primero de primaria para aprender que cada número son 5 minutos y por lo tanto de ahí surge la tabla del 5. Es la manera en que nos enseñan la tabla del 5 a través del reloj. Por eso nos lo enseñan en primero de primaria. Por lo cual, el sentido de las manecillas del reloj es hacia ese lado. Y eso surgió porque el primer reloj de sol se hizo en el hemisferio norte y así se vio que se iba la sombra hacia allá. Obviamente si hubiera sido en el hemisferio sur, pues el reloj hubiera sido al revés, pero fue en el hemisferio norte y por eso nos basamos en eso. Y entonces se declaró que el sentido positivo de los ángulos siempre es sentido contrario de las manecillas del reloj. Es decir, si ustedes asumen que este es un reloj, resulta que esta manecilla está aproximadamente en el 2, esta manecilla está aproximadamente en el 1,
y por lo tanto el sentido es de 2 al 1, y de ahí viene ese sentido que es en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y entonces entenderán que primeramente empieza el ángulo con esto, ¿no? Debido al sentido contrario de las manecillas del reloj. Debido a esa razón, esta va a ser la pendiente 1 y esta de arriba va a ser la pendiente 2. Bien, si yo hubiese querido este ángulo, obviamente, considerando el sentido contrario de las manecillas del reloj, se van a dar cuenta que esta manecilla parece que está apuntando hacia el 8 y esta manecilla parece que está apuntando hacia el 7. Por lo tanto, al hacerse el sentido contrario de las manecillas del reloj, va del 8 hacia el 7, y entonces eso me marca que el sentido que yo debo de tomar en el ángulo es el que estoy marcando. Acuérdense que no se habla de abajo hacia arriba, ni de izquierda a derecha, ni de derecha a izquierda, sino se habla de sentido contrario a las manecillas del reloj, considerando la posición en la carátula de los números. Por lo tanto, para este ángulo va a resultar que es el punto común. Eso quiere decir que esta es la pendiente 1 y esta va a ser la pendiente 2. Si ustedes se dan, coincide que esta recta, ya sea para este ángulo o para este ángulo, para los dos, esa es la pendiente 1. Y que esta recta también para el ángulo de aquí o para el ángulo de acá, de todas maneras, para las dos es la pendiente 2. Por eso no importa cuál calculen. Obviamente, cuando ya se les ponga el ejercicio, les vamos a decir cuál es el ángulo que yo quiero. No va a ocurrir propiamente un cruce de rectas. Generalmente lo hacemos con triángulos, aunque también lo hacemos con rectas. Pero lo que sí quiero que quede claro, con un ángulo que calculen es más que suficiente. Ahora bien, manejando las mismas rectas, y si ahora yo quiero calcular este ángulo que está acá, si se dan cuenta es el ángulo de arriba, no lo puse en el mismo lugar porque ya sería entrar en confusión. Entonces, si yo quiero calcular este ángulo, tendría que decir, bueno, si este es un reloj, esta manecilla parece que apunta al 1 y parece que apunta al 8. Por lo tanto, si esto va así, este es el sentido de las manecillas de reloj. Pero yo quiero el sentido contrario. Fíjense cómo el sentido contrario es del 1 va al 12, luego se va al 11, al 10, etcétera, ¿no? Ese es el sentido contrario. Por lo tanto, el sentido contrario es que fuera del 1 al 8. Si se dan cuenta que aquí abajo también parece que es del 1 al 8. Acá arriba también parece que es del 1 al 8. Pero por eso me acuerdo de mi carátula para ver que del 1 voy al 12, luego al 11, luego al 10, luego voy al 8. Ese es el sentido contrario. Por lo tanto, de ello concuerdo que estoy marcando yendo del 1 al 8, respaldándome con lo que acá carátula del reloj. Por eso es como que importante que los niños en el kinder y en la primaria aprendan el reloj con manecillas y no digital. Ahí es donde viene la parte que la tecnología siempre nos hace daño. La tecnología nos hace daño, y como nos hace daño la tecnología, pues preferentemente no es bueno que los chiquillos tengan videojuegos o smartphone o computadoras antes de los 18 años. Eso ya luego se los explicaré. Perdón, le borré en lugar de marcarle. Entonces, como este es el primer lado del ángulo, pasando por el vértice, termina el segundo lado, por esa razón, y insisto, respaldado por el sentido de contrario de las manecillas del reloj, sabemos que esta es la pendiente 1 y esta es la pendiente 2. Fíjense cómo aquí está cambiando. Aquí antes esta se llama, por lo cual también van a entender lo que les voy a explicar más al rato. Pero lo importante es que para este ángulo ahora cambia. Esta es la 1 cuando antes se llamaba 2. Por eso deben de tener mucho cuidado en observar cuál es la pendiente que quieren calcular, porque si se confunden, los resultados les van a quedar diferentes a lo que debiera de ser. De manera similar, si yo quiero calcular este ángulo, pues observo el sentido contrario de las manecillas del reloj, y entonces me doy cuenta que si aquí está el origen de las manecillas, esta manecilla apuntaría como para el 7, esta apuntaría como para el 2, y entonces este es el sentido de las manecillas del reloj, lo cual no quiero, debe de ser en sentido contrario, o sea, del 7 hacia el 2.
Acuérdense que se tienen que justificar en la pantallita para que en verdad quede claro, si es que tienen la duda. Si no tienen la duda, pues no pasa nada, poco a poco irán agarrando velocidad en detectar el sentido contrario de las manecillas del reloj. Por lo tanto, bueno, de acuerdo a lo que estoy viendo acá, eso implica que el lado inicial es este, el lado final es ese que estoy marcando, y por lo tanto el sentido va hacia allá, diciéndome que esta es la pendiente 1 y esta de acá es la pendiente 2. Si ustedes observan, independientemente de qué ángulo quieran, la M1, muy a diferencia de la otra, donde aquí está M2 que pertenece a la otra recta. Entonces, cuando tengan dos rectas no hay tanto pleito, cuando pueden agarrar uno o el otro, cuando tengan solamente segmentos, ahí sí pudiera haber alguna situación. Ya sabemos cuál es la fórmula para la pendiente, eso no hay ningún problema. Me acaban de decir que la fórmula para calcular el ángulo entre dos rectas es la tangente del ángulo es la pendiente 2 menos la pendiente 1 dividido entre 1 más la pendiente 2 multiplicada por la pendiente 1. Sabemos que esta es la fórmula. Recordemos que una fórmula es una ecuación muy conocida por todos los que están en el mismo ámbito. Todos los de geometría analítica conocen esta fórmula porque es muy utilizada, es una ecuación muy conocida. Entonces esta es la fórmula para ángulo entre rectas. Acordémonos que un segmento está dentro de una recta, por lo tanto decir rectas o segmentos se puede globalizar, por decirlo así, con rectas. Entonces de ahí pues ya tenemos la fórmula, ya sabemos cuáles son las consideraciones que tenemos que hacer con respecto a la pendiente, y ahora lo único que me falta es aclarar el siguiente punto. Recuerden que la pendiente provino de la tangente del ángulo, y la pendiente entonces es la ordenada del primer punto menos la ordenada del segundo punto dividido entre la abscisa del primer punto y el segundo punto. Lo que quiero que ahorita visualicen es que como la pendiente es la tangente, entonces la tangente del ángulo es la ordenada del primer punto menos la ordenada del segundo punto dividida entre la abscisa del primer punto menos la abscisa del segundo punto. Y por lo cual aquí aparentemente hay una gran controversia por esta situación, que es lo mismo. Sin embargo, no es lo mismo, porque acuérdense que esta fórmula no se llama tangente, esta fórmula se llama pendiente. Entonces, este ángulo alfa hace referencia a la pendiente y este ángulo alfa hace referencia al ángulo formado entre dos rectas. O sea, la interpretación de esas dos alfas viene de dos lados diferentes. Este es el ángulo del triángulo y este es el ángulo entre dos rectas. Por lo tanto, lo que hay que aclarar aquí es cuando tú tienes un punto y tienes otro punto, siempre el triángulo rectángulo tiene una base horizontal y tiene una altura vertical. Acuérdense que la altura está definida con la perpendicularidad del triángulo. Por lo tanto, este ángulo alfa hace referencia con respecto a la horizontal. Siempre este ángulo alfa es la inclinación con respecto a la horizontal, con respecto a las abscisas. Siempre, 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 siempre. Lo que no ocurre con el ángulo alfa que les acabo de decir aquí, porque este ángulo alfa para este primer cálculo o este ángulo alfa para este segundo cálculo no es con respecto a las abscisas, sino es con respecto a una recta inicial. Por eso aquí manejamos alfa con una recta inicial y con una recta final, una recta inicial y una recta final. De ahí entonces viene el aclarar, porque pudiera causar confusiones, que este es un concepto que se denomina pendiente, y la pendiente sabemos que es la inclinación, pero esa inclinación siempre es con respecto a las abscisas, o sea, con respecto a la horizontal. Y de hecho así lo hacemos cuando vamos caminando y vemos que hay una montaña, pues decimos que esto tiene una inclinación. Y esa inclinación siempre es con respecto a la horizontal. Eso es
concepto que se trae desde la primaria, o de hecho cuando íbamos en el kinder. Si ustedes recuerdan, en el kinder les ponían un triangulito de esponja para que ustedes subieran por el triangulito, y eso era prácticamente actividad física, era acondicionamiento físico, creo que se llamaba. Y luego les ponían otro triángulo y entonces se daban cuenta de que aquí corrían y aquí como que bajaban y iban más rápido. Entonces eso empezaron a entenderlo desde el kinder, que había pendientes, que había declives, y que en su momento pues les dieron el nombre, y que a lo largo de toda su vida lo han entendido, ¿no? Entonces la aclaración es que esta pendiente es con respecto a la horizontal y este ángulo es con respecto a otro, a pesar que se esté manejando la misma letra Y alfa. Bueno, ya aclarados esos dos puntos, se van a dar cuenta que en los ejercicios les preguntan los dos, les pueden preguntar este ángulo o les pueden preguntar este ángulo. Por eso hay que saber de dónde sale este ángulo y de dónde sale ese ángulo. Obviamente con el lenguaje español, que lo vamos a estar practicando durante todos los ejercicios que estemos haciendo, pues van a entender cuándo se utiliza uno y cuándo se utiliza el otro. Y entonces, ahora sí, como ejemplo número 1, hagan de cuenta que tengo el punto A, que es de coordenadas menos 4,1, tengo el punto B, que es de coordenadas, perdonen, que es de coordenadas 5,7, y tengo el punto de coordenadas menos 1, menos 6. Entonces, vamos a hacer el esquema. Ya sabemos que el esquema o el bosquejo no es exacto, la gráfica sí es exacta. Entonces aquí tengo el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4, por aquí tengo el 1. Sabemos que por la proyección ortogonal, que son estas líneas punteadas, verticales y horizontales, perpendiculares a los ejes, puedo determinar el cruce para entender dónde queda el punto A. Lo mismo hago con el punto B. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, por aquí va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acuérdense que no estoy haciendo la escala exacta y pudiera tener por ahí alguna incidencia cuando estamos trabajando de esta manera. Y aquí tengo menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Y por la proyección ortogonal, ya saben, son rectas auxiliares perpendiculares a los ejes. Me dicen dónde está, no las dejo porque sería saturar de información el esquema. Y de ahí me doy cuenta entonces que tengo un triángulo que lo estoy marcando a través de sus segmentos. Entonces, ya teniendo el triángulo, el ejercicio que les vamos a estar requiriendo en el curso de geometría analítica es precisamente los ángulos de un triángulo. Por lo tanto, si calculan las medidas, pues hay que calcular la medida de este, la medida de este y la medida de este. Pero ¿cómo sabemos que? ¿Cuánto suman los ángulos internos de un triángulo? 31. 31. 32. 31. Suman 180 grados. Ok, suman 180 grados. Entonces, como sabemos que suman 180, pues eso va a ser mucho más fácil, porque nada más vamos a calcular 2. Y el otro simplemente se lo restamos a 180 y ya lo hicimos, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser el ejercicio? El ejercicio es, ahorita no voy a calcular todos. Ahorita solamente voy a calcular un ángulo. Ahora bien, si voy a calcular este ángulo que estoy marcando aquí, lo primero que debo de ver es el sentido contrario de las manecillas de reloj. Si yo pienso que esto es una manecilla y yo pienso que esto es otra manecilla, este estaría apuntando como al 5 y este estaría apuntando como al 2. Debido a eso, el sentido contrario de las manecillas de reloj es de 5 a 2, acordándome en mi carátula que por aquí está el 5 y regreso hacia el 2. Entonces, bajo ese contexto y bajo lo que ya me explicaron el semestre pasado y lo que les estoy explicando ahorita, este es el sentido adecuado. Por lo tanto, para el ángulo que recibe el nombre de comienzo con C, luego me voy al vértice A y por último termino en B, porque así me marca el sentido contrario de las manecillas de reloj, entonces para ese ángulo voy a tener una pendiente 1, donde la pendiente 1 va a ser la del lado inicial. Y ese lado inicial precisamente es el segmento AC. Y para este mismo ángulo voy al final, que es a donde llega, y esa va a ser entonces la pendiente 2, que en este caso va a ser la pendiente del segmento
AB. ¿Alguna duda de cómo obtuve la asignación de las pendientes? Si no llevo el micrófono es que no tienen duda. ¿Lo podría repetir, por favor? Sí, Entonces, ¿podría repetirlo? vamos a la siguiente. Si ahora yo quisiera si ahora yo quisiera este de acá, entonces lo primero que debo de hacer es ver el sentido contrario de las manecillas de reloj. Si yo veo las manecillas de reloj, resulta que si esta es una manecilla y esta es la otra manecilla, resulta que esta manecilla está en el... Si me voy a la carátula de mi reloj, entonces resulta que el sentido contrario de las manecillas de reloj es ese, porque va del 12 al 11 y al 10. Entre el 1 y el 12 como que parece que va para arriba, ¿no? Que va en sentido, pero no. De acuerdo a toda la carátula, me doy cuenta que es el que estoy marcando. Por lo tanto, me doy cuenta que el sentido debe de ser hacia allá. Por lo tanto, para el ángulo que comienza con el punto B, luego sigue con el vértice que se llama C y por último termina con este lado que es el punto A, para ese yo voy a tener una pendiente 1 que va a ser la del lado inicial y la del lado inicial es la pendiente del segmento formado por BC y voy a tener una pendiente final que va a obedecer a este lado y ese lado es la pendiente formada por el segmento CA. ¿Sale bien? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Maestro, yo tengo una duda. Dime. ¿El segmento 1 no sería CB? ¿O no importa que cambien No importa, el... no importa. Acuérdate que en los segmentos no importa si va para arriba o para abajo, porque lo que importa es cómo lo declares. O sea, BC es lo mismo que CB. ¿Por qué es lo mismo? Porque en los segmentos no importa el orden, no importa el sentido. ¿Por qué no importa? Porque lo único importante en los segmentos es la inclinación. No importa si vas de C a B o de B a C, eso no tiene importancia. La inclinación sí tiene importancia porque eso tiene una aplicación física. Te vas a dar cuenta posteriormente que la pendiente, que tú la conoces como ordenada 2 menos ordenada 1 entre abscisa 2 menos abscisa 1, en física te van a decir, pues fíjate que aquí tienes tiempo y aquí tienes distancia. Entonces, en física, la ordenada 2 menos la ordenada 1 entre la abscisa 1 menos la abscisa 2, tú la vas a conocer como velocidad. Y entonces allá cambia todo porque la pendiente sí tiene aplicación. ¿Qué es la pendiente? La inclinación. Pero en ningún momento tiene implicación el que tú lo hagas hacia un lado o hacia el otro. Eso no tiene importancia. ¿Sale bien? Ok, gracias. ¿De qué? Entonces ahí es donde, por usos y costumbres, si pudiera hacerlo todo de izquierda a derecha, ¿no? Pero en realidad lo único que tiene aplicación es la pendiente y el ángulo. Porque el ángulo, el sentido del ángulo, me lleva a lo que es el torque. Y el torque es algo que van a aprender ustedes en física, que precisamente el torque es la fuerza que hace girar. Entonces solamente para concluir, el único ángulo que nos hace falta es el de por acá, y entonces ese ángulo, en sentido contrario de las manecillas de reloj, si este es una manecilla, estaría apuntando como por el 8 y este estaría apuntando como por el 7. Por lo tanto, el sentido contrario es de 8 a 7, ahí es más fácil de visualizar, y entonces el sentido es hacia allá. O sea, el sentido no es arriba abajo, izquierda derecha, derecha izquierda o abajo arriba. No, el sentido es en sentido contrario de las manecillas de reloj. Eso implica que ese ángulo empieza en A, luego va a B y luego termina en C, de donde entonces la pendiente 1 es la pendiente formada por el segmento AB y la pendiente 2 es la formada por el segmento BC. BC. Entonces, para cada uno de los segmentos del triángulo, perdón, los ángulos del triángulo, hay que hacer diferentes consideraciones. Les para que no haya ningún problema, pero solamente vamos a trabajar con un solo ángulo. Ahora bien, ya que entendieron cómo se determinan cuáles son las pendientes, pues obviamente ahora viene la sustitución que yo hago con abscisas y con ordenadas. Eso implica que si yo hago la sustitución, entonces la pendiente 1 es
la ordenada de la A menos la ordenada de la C dividida entre la abscisa de la A menos la abscisa de la C. Y de manera similar, para llevar las dos fórmulas a la par, yo entonces obtengo que aquí hay una pendiente 2, donde la pendiente 2 va a estar determinada por la ordenada de la A menos la ordenada de la B, dividida entre la abscisa de la A menos la abscisa de la C, perdón, de la B, que eso ustedes pues ya lo saben, ¿no? Ahora aquí lo que van a empezar a encontrar y a detectar es que pues se van repitiendo. Esta se repite acá, esta se repite acá, estas son diferentes, lo cual eso no importa, ¿no? Simplemente apréndanse la fórmula. Van a estar observando que se repiten algunas cosas, pero eso no importa. Con que tengan bien determinada cuál es la pendiente y el orden, acuérdense que hay que respetar el orden. Primero la A y primero la C, primero la A y luego la B. Respetando ese orden, que eso sí es importante, ese hábito, pues no tendrán tanta dificultad. De aquí entonces vamos a hacer la sustitución. Saben que sustituir el reemplazo, obtengo que la pendiente es con otro color. Sustituir. Entonces aquí yo tengo que la pendiente 1 es la ordenada de la A, lo veo con mis ojitos de la cara, es el número 1. Le resto la ordenada de la C, donde la ordenada de la C es un menos 6. Como es un menos 6, no puedo dejar así escrito el menos 6. Aquí escribo un paréntesis, donde este paréntesis me implica una multiplicación, no es una agrupación. Y luego me voy con la abscisa de la A, que es un menos 4. Y le resto la abscisa de la C, donde la abscisa de la C es un número negativo. No lo puedo escribir así, sino le escribo el paréntesis para indicar la multiplicación. Y ya tengo entonces la sustitución de la primera pendiente. Hago lo mismo para la segunda pendiente. La ordenada de la A ya dijimos que es 1, menos la ordenada de la B, que es un 7. Aquí no es necesario escribir el paréntesis porque al escribir un signo y un número ya estamos diciendo que hay una multiplicación, ahí no es necesario el paréntesis. Y la abscisa de la A habíamos dicho que es un menos 4 y le voy a restar la abscisa de la B, me doy cuenta que es un 5, que es el primer número que se escribe en la coordenada, y ya quedó la sustitución. Ahora bien, ya que hice la sustitución, lo que hay que hacer, la aplicación del concepto que voy a hacer, pues primero necesito revisar la jerarquía de operaciones. En la jerarquía de operaciones me doy cuenta que la raya de fracción es un paréntesis, por lo tanto primero hay que hacer las operaciones en el numerador y posteriormente las operaciones en el denominador. En otras palabras, yo no puedo decir que este 1 se cancela con este 1 porque aparte que no existe la cancelación, no está siguiendo los conceptos que ustedes deben de aprender. Olvídense de cancelar, no existe cancelar. Ahora bien, por jerarquía de operaciones yo me doy cuenta que aquí hay una multiplicación de signos y aquí también. Eso quiere decir que lo que voy a aplicar precisamente va a ser la ley de los signos. La multiplicación de dos signos diferentes resulta positivo, de dos signos iguales. De signos diferentes resulta negativo, de dos signos iguales resulta positivo. Cuando yo me doy cuenta que este es positivo, también este es positivo. Y como los dos son positivos, quiere decir que los dos tienen el mismo signo y por lo tanto para poder realizar esa operación voy a aplicar la ley de la suma. Y aquí me da positivo y aquí me da negativo, por lo tanto para poder realizar esta operación ahí debo de aplicar la ley de la resta. Recuerden que la ley de la suma es con números del mismo signo y la ley de la resta es con números de diferente signo. Eso me lleva entonces a decir que la pendiente 1 es un 7 dividido entre un menos 3. Obviamente si estoy aplicando la ley de los signos, este más con este menos es menos y eso quiere decir que me debe de quedar un menos 7 tercios. ¿Alguna duda en la aplicación de todos esos conceptos? Si no abren el micrófono es que no. Bueno, entonces me voy a la siguiente. En la pendiente 2 hacemos lo mismo, me lleva un menos 9, pero la ley de los signos entonces me lleva a que aquí tenga un 6 novenos. Y entonces me doy cuenta con mis ojitos de la cara que este número, a diferencia de este número se puede simplificar la fracción, donde sabemos que simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Por lo tanto,
A estos dos los voy a dividir entre un 3, que es el mismo número. Acuérdense que eso no se escribe, solamente se hace mentalmente. Se los estoy escribiendo por Profesor, fines didácticos. Dime. ahí no sería negativo, -6/9. Ok, va de nuevo. Por ley de la resta, aquí te queda un -6. Por ley de la suma, aquí te queda un -9. Y por ley de los signos, menos entre menos, queda más. Y por lo tanto, aplicando Sí, esos conceptos, pues ya estuvo. ¿Sale bien? ok, sí. Ok, entonces, está bien, pregunten todo lo que quieran, pregúntenlo, solamente recuerden que la explicación es con conceptos. O sea, no les puedo decir cualquier otra cosa diferente, no se las puedo decir, les tengo que explicar con conceptos, porque así ustedes tienen que aprender a hacer las cosas. Si todo lo hacen con la adecuada conceptualización, les decía, bueno, les he dicho a todos mis alumnos que nunca van a tener problemas en la vida, ¿no? Pero si no lo hacen con la conceptualización adecuada, pues frecuentemente van a tener imprecisiones en toda su vida. Conclusión, ¿cuáles son los resultados? Es -7/3 y es 2/3. Y obviamente esta me la comí, esta es la pendiente 2. Bueno, ya. Si no tienen ninguna duda, ya saben cómo asignar las pendientes. Esta es la parte más importante, esto es la más importante y esto también es de geometría euclidiana, para poder saber cuál es la primera y la segunda. Esto no es geometría analítica. Lo único de geometría analítica es la abscisa, cuál es la ordenada, cuál es la fórmula de la pendiente y cuál es la fórmula para calcular el ángulo entre rectas. Entonces, como ya tenemos pendiente 1 y pendiente 2, ahora sí ya puedo escribir la fórmula para el ángulo entre dos rectas. Y eso quiere decir que ya me sé la fórmula y menciona la fórmula que es la tangente del ángulo es la pendiente 2 menos la pendiente 1 dividido entre 1 más el producto de la pendiente 2 por la pendiente 1. Y obviamente esta pendiente 1 para este ángulo es diferente que esta pendiente 1 para el otro ángulo. Así por favor tengan mucho cuidado porque este mismo procedimiento que estoy haciendo para un ángulo lo van a tener que hacer para el otro ángulo. Entonces lo que voy a hacer lo van a repetir 3 veces. Ah, no es cierto, nada más 2 veces. ¿Por qué nada más 2 veces? Porque la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 y si conocen 2, el tercero ya lo pueden conocer con una resta. Y entonces de aquí hago la sustitución y si realizo la sustitución, saben que sustituir quiere decir reemplazar. Eso implica que la tangente del ángulo es el valor de la tangente 2, que calculamos que era 2/3, menos el valor de la tangente 1, que es -7/3. Obviamente al escribir aquí -7/3, yo debo de agregar un paréntesis que está indicando la multiplicación. No indica agrupación, indica multiplicación. Dividido entre 1 más los mismos números. O sea, aquí escribo el 2/3. No es necesario escribir el paréntesis porque no hay una multiplicación. Aquí ya se ve la multiplicación. Pero después debo de escribir la otra pendiente y si se acuerdan la otra pendiente es -7/3. Y como en la fórmula dice que se está multiplicando, yo debo de indicar la multiplicación. Porque si no indico la multiplicación, fíjense cómo aquí queda una resta. Y entonces ahí ya yo solito me puse la soga al cuello por no entender bien el concepto de cuándo se debe de escribir el paréntesis y cuándo no se debe de escribir el paréntesis. No es porque diga el maestro, sino hay una razón conceptual. Ok, si ustedes se dan cuenta, otra vez, comienzo con jerarquía de operaciones. ¿Por qué? Porque necesito saber cuál es la operación que hago primero. La raya de fracción es un paréntesis, implica que primero debo de hacer la operación en el numerador y posteriormente la operación en el denominador. Si reviso la operación en el numerador, lo primero que salta a la vista es la ley de los signos porque estoy multiplicando signos. Entonces aquí hay una ley de los signos. Y ya que fue una ley de los signos, entonces me voy a dar cuenta que es una suma. Lo cual lo hacemos después para no meter ahorita tanta información con un concepto que antes no se los había dicho, no lo habíamos manejado, perdón, pero ya lo saben. Bueno, también aquí en el denominador, si ustedes se dan cuenta, aquí hay una multiplicación, por lo tanto, lo primero que debo de hacer es precisamente esa multiplicación de signos. Y entonces, lo que voy a escribir solamente con esos dos conceptos es que la tangente del ángulo
se calcula como 2 tercios sumados con 7 tercios. ¿Si era 7 tercios? Ah, sí, los dos son tercios, qué bonito. Dividido entre 1 menos a... vamos a agregar aquí otro concepto. A ver, fíjense bien. Aquí hago ley de los signos. Pero si se dan cuenta, también hay una multiplicación. Por lo tanto, yo puedo multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Eso implica que de una vez voy a multiplicar números racionales. Recuerden que los números racionales son aquellos que se pueden expresar por medio de una razón. Y la razón, ya habíamos dicho que una razón es la división entre dos números. Entonces vamos a hacer la multiplicación de números racionales. Y sabemos que la multiplicación de números racionales es precisamente multiplicar numerador y numerador por denominador y denominador. Eso quiere decir entonces que aquí ya dijimos que me queda un signo menos por la ley de los signos. 2 por 7, 14 y 3 por 3 me da 9. Fíjense bien, este entero ya sé que es un entero. Eso ya desde que escribí la fórmula ya sé que este es un entero. Pero yo me acuerdo que dijeron que un entero tú lo podías partir a la mitad. Y por lo tanto tenías 2 medios. También en el kinder me dijeron que a un pastel lo podías partir en 3 partes y entonces tenías 3 tercios. En la primaria, porque ya es más complicado, te dicen que lo partes en 4 y entonces te das cuenta que lo que tienes son 4 cuartos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de ese conocimiento de primaria y de kinder, nosotros podemos aplicar ese mismo concepto. Y ese mismo concepto, entonces, me lleva a la conclusión que este entero lo voy a escribir a mi conveniencia como 9 novenos. ¿Por qué lo estoy escribiendo como 9 novenos? Pues porque ya me di cuenta que aquí hay novenos. Y si aquí hay novenos, es mucho más rápido hacer una operación teniendo el mismo denominador. Y con ese mismo denominador, pues yo ya me ahorré de muchos procedimientos, que precisamente es la suma o la resta de números racionales. Esa ahorita no la vamos a ver, debido a que nos dieron los mismos denominadores, se llaman fracciones comunes. Perdón, fracciones con el mismo denominador. Y entonces ahora sí, como tienen el mismo denominador, simplemente lo que hago es la ley de la suma, porque tienen el mismo signo. Como tienen el mismo denominador, lo único que hago es la ley de la resta, porque tienen signos diferentes. Y entonces, entendiendo que la jerarquía de operaciones me dice primero la del numerador y luego la del denominador, porque la raya de fracción es un paréntesis, entonces entiendo que debo de aplicar primeramente la ley de la suma en el numerador y posteriormente la ley de la resta en el denominador, considerando que tienen el mismo denominador. Y recuerden que acuérdense que esa operación con números racionales pues es mucho más fácil, ¿no? Era lo que siempre pedíamos en quinto año de primaria para no sufrir. Y entonces aquí escribimos que la tangente del ángulo es, por ley de la suma, se suma el 7 y el 2, me da un 9 sobre 3. Y por ley de la suma, aquí me queda un menos 5 novenos. Pero, si ustedes se dan cuenta, al quedarme aquí un 9 sobre 3, de una vez puedo aplicar otro concepto, donde ese otro concepto se llama dividir. Y si voy a dividir, pues de una vez en lugar de escribir 9 entre 3, yo puedo escribir directamente el resultado, donde el resultado es 3. Obviamente eso lo hice mentalmente, ahorita se los escribí, para que vean que de ahí puedo aplicar el siguiente concepto. Y les digo, ¿no? Los procedimientos son diferentes y lo único que va a cambiar es mi capacidad individual de cuántos conceptos aplico en cada paso. Eso quiere decir que como todos son diferentes, es imposible que todos tengan el mismo procedimiento. O sea, todos tengan el mismo número de pasos, porque todos van a aplicar más o menos conceptos en cada uno y de ahí pues no es mala onda, me doy cuenta quién le copia al otro, ¿no?
no es mal plan, simplemente es imposible que tengan todos los mismos conceptos en un solo paso. ¿Sale bien? Bueno, para que no nos agarre la situación de que se acaba la clase y nos desconectamos, de una vez vamos a conectarnos a la otra videoconferencia, por favor. Y me voy a desconectar, por favor. Y entonces, en esta división de números racionales, me doy cuenta que aquí hay un entero. ¿Por qué? Porque la raya de fracción principal es la que está a la altura del igual. Eso implica entonces que a ese entero le agrego un 1 y entonces la división de números racionales me menciona que debo de multiplicar el resultado de ese producto de extremos, lo debo de dividir entre el producto de medios. Y los medios son precisamente este menos 5 y este 1. Fíjense cómo yo no hice la ley de los signos para que este signo negativo quedara aquí a la mitad. Lo dejé asignado al numerador porque sabía que por la estructura de la fórmula siempre voy a terminar haciendo una división de dos números racionales. Por eso, en el momento que hice la ley de la resta entre el 9 y el menos 14, dejé el menos 5 asignado al numerador. De preferencia se deja asignado al numerador cuando sabemos que vamos a estar a la siguiente, en el siguiente paso, cuando sabemos que vamos a estar haciendo la división de números racionales. Por eso es indispensable, vuelvo a repetir, primero que me entiendan que no se llama ley del sándwich, que ley de la torta, que no se llama de ninguna otra manera más que división de números racionales. ¿Por qué le asigné aquí un 1? Pues se lo asigné porque era un número entero. Y como era un número entero, por eso le debo de asignar abajo del número entero para que no haya ningún problema en la aplicación del concepto. ¿Cuál es la aplicación del concepto? Es la multiplicación de los extremos y ese resultado dividirlo entre la multiplicación de los medios, extremo extremo y medio con medio. Entonces, a partir de ese concepto, que ya lo saben y que erróneamente se los mencionaron bajo otros nombres, entonces aquí me voy a dar cuenta que la tangente del ángulo es un 9 por 3, que es 27, un 5 por 1, que es 5, y una ley de los signos que me queda negativo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ok, bueno, ahora bien, vamos a la siguiente parte que aprendimos en trigonometría. En trigonometría aprendimos que para calcular la medida de este ángulo, yo debía de aplicar una función inversa. Una función inversa es la que intercambia datos por resultados. Por eso, aplicando el concepto de función inversa, acuérdense que una cosa es operación inversa, que es la que me lleva al número original, y la función inversa es la que me intercambia datos con resultados. De ahí yo sé que el ángulo se calcula como el arco cuya tangente es la división de dos lados de un triángulo donde no puede ser negativo. Sin embargo, como es negativo, ahí debo de tomar una consideración. Entonces es el arco tangente de 27 sobre 5. Acuérdense que los lados de un triángulo no pueden ser negativos, a menos que estén en otro cuadrante. En el primer cuadrante todos los lados son positivos, pero en el segundo cuadrante ya cambia, porque este lado es negativo, este lado es positivo y la hipotenusa siempre es positiva. Que eso lo vieron en geometría y trigonometría en funciones en los cuatro cuadrantes. Entonces, ese signo menos hay que interpretarlo. Ahorita les digo cómo lo interpreto. Entonces, por favor, tomen su calculadora. En su calculadora, los que la tengan a la mano, le oprimen Shift o Second Function o lo que sea. Tangente, abren paréntesis, le oprimen el signo menos que está entre paréntesis, escriben el 27, lo dividen entre el 5, cierran paréntesis, le apachurran el igual. Y en ese momento, en su pantalla, si está configurada en grados, les va a resultar un ángulo de menos 79.5008 a 52.299 grados. Pero entonces, ahora viene la interpretación. ¿Cuál es la interpretación? Pues la interpretación es la siguiente. Acuérdense que en el primer cuadrante, cateto opuesto y cateto adyacente, los dos son positivos. ¿Por qué? Porque este va para arriba y porque este va a la derecha. Pero en el segundo cuadrante, el cateto opuesto sigue siendo positivo porque va para arriba,
pero el cateto adyacente es negativo porque va a la izquierda. Por lo tanto, si a mí me está dando un signo negativo, el signo negativo no puede ser del cateto opuesto, porque el cateto opuesto ya dijimos que va a ser positivo, pero el que sí puede ser negativo es el cateto adyacente. ¿Eso qué implica? Que estos 79 grados son de este ángulo. En otras palabras, este ángulo es del ángulo suplementario. No es del ángulo que yo quiero, porque recuerden que el ángulo ocular siempre es con respecto al eje positivo de las abscisas. Y este es el ángulo que yo quiero. Profesor, Dime. y bueno, en el ángulo agregó un cero de más en el resultado. Ah, sí es cierto. ¿Qué número de lista tienes? 10. Ok, yo te lo pagué. Entonces, el asunto es precisamente esa situación que como me hizo ver su compañera, ¿no? Hay que ser exactos en escribir los resultados y obviamente también hay que ser eficaces, o sea, hay que hacerlo rápido, ¿no? Exactos implica precisión, eficaz implica rapidez. Entonces, ahí obviamente cometí esa imprecisión, una disculpa. Ahí todos somos susceptibles de cometer imprecisiones. Lo único es que pues hay que practicar y estar bien concentrados para que no haya tantas imprecisiones, ¿no? Entonces ya está corregido el resultado. Y lo importante es lo que les acabo de decir. Como me dio un resultado negativo, ese negativo solamente puede ser del cateto adyacente, no puede ser del cateto opuesto. Y eso me implica a que el resultado es en el segundo cuadrante y yo no quiero ángulos en el segundo cuadrante porque en el segundo cuadrante el ángulo se está tomando solamente con el eje negativo y los ángulos siempre se miden con respecto al eje positivo del eje de las abscisas. Esa es la razón por lo que llego a la conclusión que esto es un suplementario. Y era lo que les decía hace rato. Hace rato les decía, fíjense cómo este ángulo y este ángulo son suplementarios. Este ángulo y este ángulo son suplementarios. Por eso la situación que a veces si me da un resultado negativo, debo de entender que es del ángulo suplementario, pero no es porque este mida 79 grados. No, ese no mide 79. Ese mide lo que es el suplementario. En otras palabras, para calcular el ángulo de a de veras, en otras palabras, para calcular la medida del ángulo que habíamos dicho que era el ángulo CAB, por lo que manejamos desde el principio, CAB, lo que tengo que hacer con ese resultado que tengo negativo, pues súmenle 180. O sea, fíjense cómo ya les dio ahí el negativo. Entonces, disculpen, lo acabo de borrar de mi pantalla. Lo voy a volver a hacer. Ahora simplemente al menos 79 le sumo 180, aprovechando que está el signo negativo, y resulta que el ángulo resulta de 100.49 grados. En su calculadora, bueno, en algunas calculadoras hay una tecla que dice bolita, comita, dos comitas. Esto quiere decir grados, minutos y segundos. Por lo tanto, los que tengan esa tecla, pues nada más apachuran esa tecla y entonces el resultado de la medida del ángulo CAB va a quedar expresado en 100 grados, 29 minutos y 29.3 segundos. Obviamente, para cuestiones de la evaluación que les voy a calificar, repórtenme nada más esto. Repórtenme en decimales, porque entiendo y comprendo que no todos tienen esta tecla. Si la tienen, pues perfecto, repórtenmela, ¿no? Pero no es indispensable que me lo reporten con esta tecla. Ahí nada más es para los que tengan esa aplicación en su calculadora. ¿Sale bien? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Profe, perdón, ¿me puede repetir por qué sumó 180 al menos 79, por favor? Porque son suplementarios. Y acuérdate que la definición de ángulos suplementarios me dijo en geometría euclidiana que los ángulos suplementarios se suman 180 grados. Entonces, si acabamos de encontrar que este ángulo mide 79, como el suplementario quiere decir que entre este que no conoces y este que sí conoces deben de sumar 180, por eso es que le sumé. Acuérdate que lo que debí de haber hecho fue restarle.
pero aquí ya está el signo menos. Entonces, como ya está el signo menos, pues 180 menos 79 es lo mismo que menos 79 más 180, porque estoy intercambiando la posición de los dos sumandos. No estoy intercambiando minuendo y sustrayendo, estoy intercambiando la posición de los dos sumandos. Por eso, aquí estoy aplicando la propiedad conmutativa. Esa es la razón por la que le sumé 180. ¿Sale bien? Sí, ok, gracias. ¿Alguien más? Ok, sale bien. Profe, Dime. ¿Puedes repetir cómo sacó el menos 79.508? En tu calculadora debiste de haber oprimido una tecla que es, dependiendo de la calculadora, pudo haber sido second function, pudo haber sido inversa o pudo haber sido shift. Dependiendo de la calculadora que tengas, comienzas con esa, luego oprimes la tecla tangente. Acuérdate que aquí arriba de la tecla tangente dice tangente a la -1. Esto es un error, porque ahí dice recíproco. En realidad, la calculadora debería de decir arco tangente, pero le han puesto tangente a la -1. Es un error, pero dejémoslo, ¿no? O sea, no son tan buenas los que diseñan calculadoras. Después de eso, oprimes el paréntesis, luego oprimes una tecla que tiene un signo menos entre paréntesis. En algunas calculadoras tiene el signo más menos, dependiendo. Luego oprimes el 2, luego oprimes el 7, luego le oprimes división, luego le oprimes el 5, después cierras el paréntesis, le apachurras el igual y te debe de dar este resultado. Siempre y cuando tu calculadora esté configurada en degrees. ¿Qué quiere decir degrees? Pues quiere decir grados en inglés. Entonces, si tu calculadora está configurada en degrees, pues ahí puedes obtener ese resultado. Acuérdense que su calculadora la pueden configurar en degrees, que son los grados sexagesimales. La pueden configurar en grad, donde grad son los grados que se utilizan son los gradianes que se utilizan en la navegación, sea de agua o sea de aire, naval y aeronáutica. Y está la otra que son radianes, y que radianes tiene que ver con el número pi, y que esta pues es la más utilizada, ¿no? La de radianes va a ser la más utilizada. Ahorita, por cuestiones de inicio, se van a estar manejando los degrees, o sea que en la pantalla de su calculadora hasta aquí arriba debe de haber una D. Si hay una G está mal, y si hay una R está mal, ¿no? Porque deben de ser degrees. ¿Sale bien? Gracias. Yo tengo una duda. Por ejemplo, si ahorita que nos salió menos 79, cada que nos salga un resultado así, ¿le tenemos que sumar los 180 o nada más en este? Vuelvo a repetir. ¿Por qué te dio el menos 79? Pues porque esta es una tangente que está definida como cateto opuesto entre cateto adyacente. El cateto opuesto siempre te va a dar positivo en el segundo o en el primer cuadrante, pero el negativo solamente va a ser en el segundo cuadrante. Conclusión: siempre que tengas un arco tangente de un número negativo, te va a hacer referencia al segundo cuadrante. Y en el segundo cuadrante, este ángulo que te estoy marcando aquí es el suplementario. En otras palabras, siempre que te dé un número negativo, estamos haciendo referencia a la conceptualización. ¿Cuál es el concepto? Cateto opuesto positivo entre cateto adyacente negativo. ¿Por qué? Porque en el primer cuadrante los dos son positivos y en el segundo cuadrante solamente uno es negativo. Obviamente, no nos estamos metiendo con el tercero y el cuarto cuadrante, porque en una función trigonométrica solamente se ve reflejado los dos primeros cuadrantes y todo lo demás son simétricos. Acuérdense que en la gráfica del seno, la gráfica es así, o sea, esta parte es simétrica a esta, y en la gráfica del coseno, la gráfica es así, y entonces esta parte es simétrica con esta. ¿No es cierto? Aquí es simétrico y recíproco, y aquí es simétrico. Entonces, esos conceptos los manejamos en geometría y trigonometría, las gráficas también las vieron en geometría y trigonometría, y solamente ya estoy aplicando lo que conozco de por allá. Contestando a la pregunta de su compañera, siempre que el arco tangente sea negativo, me va a dar un ángulo negativo que es del ángulo suplementario. ¿Sale bien? Ahí por lo tanto hay que sumarle 180. ¿Va? Ok, gracias. ¿De qué? Pero acuérdense, ese es concepto, ¿eh? Y ese es concepto que se maneja en todos lados. Por eso les digo, si ustedes aprenden bajo conceptos, ninguna matemática les va a costar trabajo.
Pero si solamente se lo aprenden como la reglita del sándwich y la reglita de la torta y la reglita de la mariposita y la regla de la fórmula general, pues ya, o la regla de 3, ¿no? Pues ya, adiós y muy seguramente no tendrán un buen resultado en las mates. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario o lo que sea? Yo, como tal beta, ¿qué representa en el ejercicio? No te escuché, ¿como quién? Como tal beta, ¿qué representa? Del negativo 79, ¿qué sería? Por eso, el negativo 79 es el ángulo suplementario. Ahora, ¿por qué te da negativo? Te da negativo porque el resultado te lo da en sentido de las manecillas del reloj. Esa es la razón. Entonces, si te acuerdas, este ángulo es en sentido contrario de las manecillas del reloj. Lo que quiere decir que este ángulo negativo, la calculadora te lo está dando en sentido contrario para que tú observes con tus ojitos de la cara que estos te forman el 180. Uno con respecto a la abscisa negativa y el otro con respecto a la abscisa positiva. Eso me implica el ángulo negativo. Por eso desde el principio les dije cómo se medían los ángulos. Y los ángulos se miden siempre en sentido contrario de las manecillas del reloj. ¿Sale bien? Ok. Va que va. ¿Alguien más? Pregunten todo. Profesor, pero cuando tenemos uno positivo, o sea, también si queremos sacar el otro, también lo podemos hacer con la resta de 180, ¿no? No, porque si te da positivo, ahí viene el concepto. Si te hubiese dado arco tangente de 27 entre 5, de ahí tú te vas a dar cuenta que el cateto opuesto es positivo y el cateto adyacente es positivo. Por lo tanto, el resultado te lo da en el primer cuadrante y entonces ese es el resultado. Ya no hay que calcular el suplementario. Por eso te digo que viene de la conceptualización. Si es positivo, te da directamente el resultado. Si es negativo, te da el suplementario. Pero ese es del concepto de trigonometría. Primer cuadrante, todos positivos. Segundo cuadrante, el cateto adyacente es negativo. Y de ahí, obviamente, en su curso de geometría y trigonometría, de trigonometría, les debieron de haber puesto muchos ejercicios para hacer cálculo de ángulos en los diferentes cuadrantes. ¿Sale bien? Si no lo hicieron, no pasa nada. Ahorita te lo estoy explicando para que no tengan esa duda. ¿Sale bien? ¿Alguna otra duda, comentario o lo que sea? Entonces, si es positivo, no se le resta 180 y así se queda. Exacto. ¿Por qué? Dime por qué. Porque no es suplementario ¿Por qué? y no pertenecería al coseno y al... Ajá, bueno, al lado izquierdo pues del... Ok, muy bien. Al lado izquierdo, porque si tiene un cuadrante y si es lado derecho es primer cuadrante. Exacto, esa es la razón. Si te dan los dos positivos, ya estás en el primer cuadrante y ese es el que quieres. No hay más. E inclusive, si tú te das cuenta en la figura inicial, este ángulo no es de 79. No se ve que sea de 79. Entonces de ahí me doy cuenta también en la figura que el ángulo no puede ser de 79 y entonces este ángulo sí es de 100 grados y cachito, ¿no? ¿Sale bien? De ahí también. Sí, sí, gracias. Va que va. Bueno, acuérdense que siempre tienen que saber el por qué, ¿eh? No nada más es sí porque sí o no porque no. No, hay un porqué de las cosas. ¿Cuál es el porqué? La conceptualización. ¿Alguna otra duda, sugerencia o lo que sea? Sale bien. Entonces, vamos a les voy a compartir otro lienzo porque ya se llenó este. Y entonces voy a copiar un ejercicio de los que están en Classroom, de lo que les dejé en Classroom, para que podamos ver un caso específico y que obviamente ese caso específico pues es de lo que se tiene que rescatar de todo lo que saben, o sea, todos los conceptos que saben hay que rescatar ahí algunas cosillas y lo más importante es entender que no todos los ejercicios son solamente sustituir y ya, ¿no? O sea, vienen otras implicaciones, o sea, vienen otros conceptos que no es que sea más complicado, simplemente es otra cosa que hacer y ya se acabó, ¿no? No es como que la octava maravilla del mundo. Ok, vamos a copiar este. Acuérdense que estoy tratando de hacer diferentes ejercicios en todas las clases para que si en algún momento tienen la duda de algún ejercicio,
digan, a ver, vamos a ver el video del otro grupo, a lo mejor en ese otro grupo realizó ese ejercicio y que pues puedan cubrir más material, ¿no? Esa es la razón. No tiene caso que haga el mismo ejercicio en mis 3 grupos, porque entonces pues sería una repetición de la repetición de la repetición y pues no tiene caso. ¿Ya están viendo todos el ejercicio 21? Ok, bueno, entonces vamos a empezarle. Me están diciendo aquí que hay una recta L1. Si se dan cuenta que ya me dijeron cuál es la primera. O sea, ya sé cuál es la pendiente 1. Por lo tanto, si ya sé cuál es la pendiente 1, pues sabemos que esa recta vamos a esquematizar. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Hago la proyección ortogonal, que la hago mentalmente. Y entonces aquí tengo el punto P. Luego hacemos la otra, que es 3, menos 2, menos 1, menos 2. Hacemos la proyección ortogonal, que saben que son líneas auxiliares perpendiculares a los ejes. Aquí está el punto Q. Eso quiere decir que hay una recta. Sabemos que la recta pasa por estos dos puntos y se prolonga infinitamente hacia un lado y hacia el otro. Pero esa ya me dijeron que esta es la pendiente 1. Si me hubieran dicho L2, esta hubiese sido pendiente 2. Pero no, me están diciendo que es la pendiente 1. Que quede claro porque en el examen a veces aquí declaro la recta 2. Tengan mucho cuidado porque deben de saber leer. No todo lo hagan como lo hicieron en el anterior. Como ya llegué aquí, de una vez vamos a entender, vamos a escribir, Jesús te ayude, que la pendiente 1 es la pendiente del punto P al punto Q. Pudieron haber dicho del punto Q al punto P, no importa, eso ya lo habíamos dicho. O sea, lo importante es que declaren un orden para que en el momento que ustedes sustituyan abscisas y sustituyan ordenadas, les quede claro que van a seguir el orden que acabamos de declarar. Entonces, la pendiente 1 implica que va a ser la ordenada de la P menos la ordenada de la Q dividida entre la abscisa de la P menos la abscisa de la Q. Y entonces, cuando yo decido aplicar el siguiente concepto, que se denomina sustitución, obtengo que la pendiente 1 es la ordenada de la P, es un 4, le resto la ordenada de la Q, que es un menos 2, sabemos que no podemos dejar dos signos iguales, por eso indico multiplicación, dividido, perdón, dos signos juntos, no signos iguales, dividido entre la abscisa de la P, que es un 8, restándole la abscisa de la Q, que es un 3, aquí no necesito paréntesis porque no hay signos que estén juntos, y entonces me voy a, primeramente, jerarquía de operaciones. Sabemos que primero hay que hacer la de arriba porque la raya de fracción es un paréntesis, y ya aquí hice la de arriba o la de abajo. En la operación de arriba me doy cuenta que hay un producto de signos, por lo tanto debo de aplicar la ley de los signos. Una vez que este es positivo y este es positivo, los dos son positivos, por lo tanto lo que voy a aplicar va a ser la ley de la suma, y me doy cuenta de que en el denominador los dos son negativos, por lo tanto voy a aplicar la ley de la resta. Y ahí escribo todos los conceptos para que sepan qué es lo que voy a hacer y por qué lo voy a hacer. Por lo tanto me queda que la pendiente 1 es un 6 dividido entre un 5. Los dos son positivos, de aquí me dio positivo, positivo, y aquí por ley de la resta también me queda positivo, porque el signo del número más grande es positivo, y estos dos números, si se dan cuenta, no se pueden simplificar, no se pueden dividir. Conclusión, ya tengo la pendiente. ¿Qué hice? Lo mismo que hace rato, solamente que ahora ya lo estoy aplicando en un problema que no es ángulo entre, perdón, los ángulos internos de un triángulo. Aquí es otro el enunciado, por eso hay que leerlo. Ahora bien, ya hicimos todo esto. Y ahora me está diciendo que forma un ángulo de 135 grados con la recta L2. Ok, si forma un ángulo de 135 grados, quiere decir que a partir de esta recta, en sentido contrario de las manecillas del reloj, debe de haber 135 grados. Pero ahora bien, 135 grados es primer cuadrante o segundo cuadrante. Segundo. Segundo. ¿Quién dijo segundo? 5. Ok, es segundo cuadrante. Y como es segundo cuadrante, ahí quiero que entiendan dos cosas importantes. Estoy hablando de segundo cuadrante en los 4 cuadrantes cuando estoy calculando ángulos en los 4 cuadrantes. Pero no estoy diciendo que este ángulo esté en el segundo cuadrante.
O sea, son cosas diferentes. Esto, segundo cuadrante, es en geometría y trigonometría, pero en geometría analítica no estoy diciendo que esté en el segundo cuadrante. Estoy diciendo que con esa recta forma un ángulo de 135 grados. Ahí es donde tiene mucha importancia la conceptualización para que no mezclen algo con lo otro. Ahora bien, ¿por qué estoy escribiendo así el sentido? Pues porque sabemos que si esta es una manecilla y está apuntando hacia el 2, a partir del 2 y sabiendo que esta es la inicial, el sentido debe de ser en sentido contrario a las manecillas de reloj, o sea, debe ser para allá, de acuerdo a lo que observo en mi carátula. Esa es la razón por la que estoy escribiendo ahí la flechita con el respectivo 135. Y entonces, como ya sé que son 135, tengo que decir, a ver, aquí está mi primer cuadrante y mi segundo cuadrante. 135 es aquí. Como aquí son 135, quiere decir que este ángulo, ¿cuánto mide? 180. No. 45 grados. Ok, 45. acuérdense que primero me tienen que decir el número de lista. Hubo una 41. una 42. niña que me dijo primeramente 22. 45. 41. Yo fui yo. No me digas yo, dime número de lista. Ah, 32. Ok, entonces, acuérdense que me tienen que decir primero el número de lista. Si me vuelven a decir la respuesta antes del número de lista, ya no se los voy a tomar en cuenta. Obviamente estamos aprendiendo y por eso se los menciono, ¿no? Entonces, a partir de ahorita, si alguien me dice la respuesta, no le voy a hacer caso hasta que me digan el número de lista primero. Ok, ahora bien, ¿por qué me dijo su compañera que aquí es 45? Pues precisamente por lo que los otros compañeros me hicieron entender. Este ángulo completo se llama ángulo llano y ese ángulo llano mide 180 grados. Pero si ya me están diciendo que tengo 135, el suplementario es el que sume 180 con este y por eso es 45. Eso quiere decir que el triángulo que yo debo de considerar en el de 45 es un triángulo que debe de ser este que estoy dibujando, que aquí mide 45, que aquí mide 90 y que también acá mide 45, porque para que la suma de los ángulos internos de un triángulo sea 180 debe cumplirse eso. Por lo tanto, eso es un triángulo isósceles. Y ese triángulo isósceles se los enseñaron en geometría y trigonometría. ¿Alguien me puede decir cuánto miden sus lados? 13. 13, dime cuánto miden. Miden 180. No, ¿alguien más? 2. No te escuché tu número. ¿Cuál número? 2. 2, dime cuánto miden. Dos de sus lados son congruentes y el otro no. Ajá, pero ¿cuánto miden? 3. 3, dime 3. 32. Dime 3. Uno de 32. los catetos bueno. mide 1 y la hipotenusa mide raíz cuadrada de 2. Ok, muy bien. Eso se los enseñaron en Mate 2. Por eso les digo que hay muchos conceptos de Mate 2 que los deben de saber. Si no lo saben, no se preocupen. Aquí se los explico porque los necesito. Este lado mide 1, este lado mide 1 y este lado mide raíz de 2. Esto es algo que deben de saber todos. ¿Por qué? Porque se los van a preguntar en el examen de admisión a la superior. Entonces, ¿cómo es que sé que mide 1 y 1? Ah, pues porque el 1 y el 1 es el número más fácil. ¿Cómo sé que mide raíz de 2? Pues sé que mide raíz de 2 porque aplicando el teorema de Pitágoras, un cateto es 1 al cuadrado más el otro cateto es el 1 al cuadrado y como resultado te da la hipotenusa al cuadrado. Aplicando definición de potencia es 1 más 1 igual a la hipotenusa al cuadrado. Aplicando ley de la suma te queda que 2 es hipotenusa al cuadrado. Aplicando operaciones inversas, raíz de 2 es la hipotenusa. Y aplicando propiedad reflexiva, la hipotenusa es raíz de 2. Esa es la razón por la que este mide raíz de 2. ¿Por qué partimos de 1 y 1? Porque son los valores más fáciles, la unidad. Entonces, este triángulo yo me lo sé. Por lo tanto, como ese triángulo ya me lo sé, ese triángulo lo voy a llevar al segundo cuadrante. Fíjense cómo todo esto es de Mate 2, no es geometría analítica. Si yo llevo mi triángulo al segundo cuadrante, y este dijimos que mide 45 y obviamente este mide 90, quiere decir que este mide 1 y este mide raíz de 2. Pero, como este va para arriba, quiere decir que este 1 es positivo. Como este va hacia la izquierda, quiere decir que este 1 es negativo y la hipotenusa siempre es positiva. Por lo tanto,
si el ángulo entre las dos rectas es de 135 grados, este es el triángulo que debo de considerar para el ángulo de 135. No es por calculadora, es utilizando los conceptos. Si alguien en el examen esto me lo hace por calculadora, se lo voy a poner mal. Acuérdense que me van a mandar evidencias en dado caso que el resultado no concuerde. Y si en las evidencias observo que lo hicieron con calculadora, este cálculo que es con geometría y trigonometría, les voy a tomar mal el ejercicio. Lo mismo para el extraordinario, ¿no? Para que entiendan todo lo que deben de saber. Entonces, me están diciendo que hay un ángulo 135. ¿Qué implica 135? Implica segundo cuadrante, implica este triángulo e implica que esta es la posición. Todo eso implicó que les hayan dicho que es de 135 grados. Y luego me están diciendo que esta recta L2 va a pasar por el punto A de coordenadas 2,2. Eso quiere decir que el punto A de coordenadas 2,2 está precisamente aquí, conociendo la proyección ortogonal, y entonces vamos a mover un poquito el ángulo para que se vea más para acá, y entonces este ángulo debe de ser de 135 grados. Por lo tanto, voy a marcar la recta 2, y esa recta 2 viene más o menos por aquí así. Dejen mover tantito esto para acá, para que quede más claro. Y este de aquí para acá es el que mide 135 grados. Fíjense cómo en ningún momento jamás me están diciendo que el punto P sea el vértice. Tampoco me están diciendo que el punto Q es el vértice. Me están diciendo que por ahí pasa. ¿Dónde? ¿Quién sabe? Pero no me están asegurando que sea el vértice. O sea, nunca me están diciendo que debe de ser así el segmento para que este sea 135, ¿no? O nunca me están diciendo que este es el segmento para que sea 135. O sea, no. Por eso aquí estoy poniendo un vértice que no sé cuál sea, porque no sé exactamente en qué punto se crucen. Lo único que sí sé es que es 135. Ahora bien, eso quiere decir que ya me están dando también, lo voy a escribir aquí abajo, también me están dando la pendiente 2. Y esa pendiente 2, que es de esta recta que estoy definiendo en azul, esta es la pendiente 2, ay, disculpen, esta es la pendiente 2, esa pendiente 2, vamos a hacerlo aquí con color azul también para que se observe la diferencia. Esta pendiente 2 va a ser una que va a estar determinado por el punto A que me acaban de decir, pero también va a pasar por el punto B. Pero si se dan cuenta, el punto B no me dice en la coordenada, solamente me están diciendo que la ordenada. Entonces, el punto B, lo voy a escribir aquí, voy a escribir los dos. El punto A ya me dijeron que es 2,2, pero el punto B, quién sabe dónde esté, porque lo único que me están diciendo es que la ordenada es 1. Y como la ordenada es 1, yo puedo escribir que la abscisa sea una X. ¿Por qué una X? Pues porque no me la sé. ¿Y por qué la abscisa? Generalmente la relacionamos con las X. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que la pendiente 2 va a estar determinada por la pendiente que hay entre el punto A y el punto B. ¿Dónde está el punto B? Pues no tengo ni idea. Lo único que me están diciendo es que la ordenada es 1. Pero si la ordenada es 1, aquí está la ordenada 1, pues a lo mejor aquí queda el punto B, o a lo mejor más adelante, o a lo mejor más adelante. No lo sé, no me importa, porque lo único que sé es que hay un ángulo de 135. Y entonces con eso yo ya puedo, al igual que lo que hice hace rato, sustituir las abscisas y sustituir las ordenadas. ¿Se acuerdan que aquí hice la sustitución? Y de la manera similar, entonces sustituyo las ordenadas. Eso quiere decir que la pendiente 2 es la ordenada de la A menos la ordenada de la B dividida entre la abscisa de la A menos la abscisa de la B. En ese momento hago la sustitución numérica y entonces a mí me queda que la pendiente 2 es la ordenada de la A, que es un 2. Profesor, Dime. se equivocó en la cita, era cita de B. Ok, la primera que me dijo profesor, ¿qué número de lista tiene? 17. 17, va que va, Dios te pague. Gracias por cuidarme las espaldas, porque si no sus demás compañeros pueden estar copiando mal o se puede quedar grabado mal el video. Entonces por eso les doy participación, porque me andan cuidando. Y entonces le resto la ordenada de la B, que sabemos que es un 1,
le resto la abscisa de la A, que es un 2, y le resto la abscisa de la B, que es una X. Y por lo tanto, lo que sigue es jerarquía de operaciones. Por jerarquía de operaciones sé que primero hay que hacer las del numerador y luego hay que hacer las del denominador. Me doy cuenta que en el numerador va a estar la ley de la resta porque son signos diferentes, y me doy cuenta que en el denominador no voy a poder hacer nada porque no son términos semejantes. Y bajo ese concepto, entonces yo puedo escribir que la pendiente 2 es 1 entre 2 menos x. Y ahí se me empieza a complicar un poco el asunto porque este no es un número. Este sí es un número, pero el otro no es un número. Y entonces, como ya tengo todo, yo ya puedo, con toda la tranquilidad del mundo, decir que vamos a utilizar la fórmula para ángulo entre rectas. Y me van a decir, oiga, ¿cómo que ya tiene todo? Aquí le falta una X. Sí, ya sé que me falta una X, pero ya puedo escribir la fórmula. Si yo escribo la fórmula, sabemos que la fórmula es tangente del ángulo debe ser la pendiente 2 menos la pendiente 1 dividido entre 1 más la pendiente 2 por la pendiente 1. Y entonces de ahí sabemos que podemos hacer la sustitución. Y si hago la sustitución, lo que voy a hacer es reemplazar. Por lo cual, yo voy a escribir aquí tangente de 135 grados porque ya sé cuánto vale el ángulo. Y eso va a ser la pendiente 2 que me da miedo. Si se dan cuenta que esta está así como que fea, y mejor, como la veo medio fea, mejor no la sustituyo. ¿Por qué no la sustituyo? Porque está fea y me va a implicar muchas complicaciones aritméticas y algebraicas. Pero si le resto la pendiente 1, que es un número todo bonito y que no hay ningún problema, y lo voy a dividir entre 1 más la pendiente 2, que está fea. Dime. Ok. Y entonces vamos a hacer el cálculo de la tangente de 135. ¿Cómo hago el cálculo de la tangente? Pues ya tengo el triángulo. Y como ya tengo el triángulo, sabemos que la tangente de 135 es el cateto opuesto. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? El cateto opuesto tiene un valor de más 1, dividido entre el cateto adyacente. ¿Cuánto tiene el valor del cateto adyacente? Pues es menos 1. Conclusión, por ley de los signos y al repartir 1 entre 1, me doy cuenta que tangente de 135 es menos 1. Y en lugar de hacer esto en la calculadora, lo justifico con esto que me van a preguntar en el examen de admisión a la superior, y por eso aquí se los pido, porque necesitan ir preparando el examen de admisión a la superior y todo lo que va a ser precisamente la superior. ¿Alguna duda de cómo calculé la tangente de 135? Ok. ¿Me podría repetir, por favor? ¿Sí? ¿Cómo se calcula el seno del ángulo? Pues el seno del ángulo es cateto opuesto entre hipotenusa. Y si yo busco el seno de 135, veo el cateto opuesto. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? El cateto opuesto a 135, porque acuérdense que no se toma este ángulo, sino se toma el ángulo auxiliar. Eso lo vieron en Mate 2. Entonces el cateto opuesto es más 1. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Pues la hipotenusa es más raíz de 2. Conclusión, ¿cuánto es el seno de 135? Pues el seno de 135 es raíz de 2 entre 2, porque voy a racionalizar el denominador, que eso también lo vieron en Mate 2. Si ustedes quisieran la cosecante, por ejemplo, la cosecante de 135, saben que la cosecante se calcula como la hipotenusa entre el cateto opuesto. Eso quiere decir que la cosecante, revisando mi triángulo, es una hipotenusa que es raíz de 2 dividido entre un cateto opuesto, que si me doy cuenta aquí, es un más 1. Acuérdense que todo lo ven del triángulo, no lo ven de la calculadora. Y entonces, al ser más 1, llego a la conclusión, perdón, este también era positivo, que la cosecante de 135 solamente es la raíz de 2. Eso lo aprendieron en geometría y trigonometría. Basándome en eso, me voy precisamente a la tangente. La voy a escribir aquí abajo.
Eso quiere decir que la tangente de 135 es el cateto opuesto, que es más 1, y que ya lo habíamos repetido varias veces, y el cateto adyacente, que es el que está pegado al 45. Acuérdense que no uso 135, porque debe de ser el triángulo agudo, perdón, el triángulo acutángulo. No estamos hablando del triángulo obtusángulo. Entonces el cateto adyacente es menos 1, y de ahí llego entonces a la conclusión que es más 1 entre menos 1, y entonces eso implica que la tangente de 135 por ley de los signos es negativo, y 1 entre 1 sabemos que es 1 porque no existe la cancelación. Vuelvo a repetir, si reparto un peso entre una persona me toca de un peso, y eso quiere decir que la tangente de 135 la debo de sustituir al hacer el cálculo por un menos 1. ¿Sale bien? Ok, Sí. estamos. Ahora bien, ¿qué es lo que voy a hacer en el lado izquierdo? Pues en el lado izquierdo, pues simplemente voy a hacer nada. Perdón, en el lado derecho. ¿Por qué voy a hacer nada? Porque la raya de fracción quiere decir que voy a hacer esta resta, pero esa resta no son términos semejantes. Y como no son términos semejantes, quiere decir que se queda tal cual. No puedo hacer nada ahí. Solamente me queda m2 menos 6 quintos. ¿Pero qué puedo hacer en el denominador? Pues aquí hay una multiplicación. Y si hay una multiplicación, pues lo único que hago es que escribo primero el 1, luego el más, luego el 6 quintos y luego la pendiente 2. ¿Por qué? Porque todos los términos debe de ser primero el signo, luego el coeficiente y luego la variable. Eso es la definición de término. ¿Qué es un término? Un término es la multiplicación de los elementos, signo, coeficiente, variable, función exponencial, función logarítmica, función trigonométrica y arcofunción. Ok, vamos hasta ahí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues le continúo. Y si se dan cuenta, ya no puedo hacer operaciones, ya no puedo hacer operaciones. ¿Cómo sé que no puedo hacer operaciones? Pues precisamente por algo que se denomina jerarquía de operaciones. Y como no puedo hacer operaciones ni en el numerador porque no son términos semejantes, ni en el denominador porque también ya me di cuenta que no son términos semejantes, también estoy aplicando ese concepto, entonces lo que voy a hacer es la operación inversa. ¿Qué quiere decir operación inversa? Que esta que está dividiendo va a multiplicar lo que está en el miembro izquierdo. Pero para hacer esa operación inversa, debo de aplicar un concepto donde ese concepto se denomina propiedad distributiva. Y esa propiedad distributiva va a distribuir la multiplicación del menos 1 por el primero y por el segundo. Por lo tanto, aquí me va a quedar como resultado que este menos 1 por este menos 1, obviamente también haciendo ley de los signos, que todavía me falta por acá, al hacer la ley de los signos, va a resultar que me va a quedar un menos 1 menos 6 quintos de m2. Y eso va a ser igual con m2 menos 6 quintos. ¿Sale bien? Ok. Ahora fíjense bien. ¿Qué es lo que sigue? Pues por términos semejantes, me doy cuenta que estos dos no se pueden sumar ni restar. Estos dos no se pueden sumar y restar. Pero este que está aquí, con este que está aquí, sí son términos semejantes. Como esos son términos semejantes, quiere decir que este de acá lo voy a mandar para acá. A la operación inversa es la suma. Como es la suma, quiere decir que le voy a sumar 1. Pero si le sumo 1, se me va a hacer complicado. Por lo tanto, en lugar de escribir aquí 1, voy a utilizar el concepto del kinder. Y en lugar de escribir 1, voy a escribir 5 quintos. ¿Por qué? Porque en el kinder me dijeron que si yo partía en 5 partes, quiere decir que yo tengo 5 quintas partes. Y entonces en lugar de escribir 1, lo escribo a mi conveniencia utilizando la conceptualización de el kinder y de primero de primaria. Que lo cual pues nada más es traer todos esos conceptos para acá, ¿no? Entonces aquí tengo un menos 5 quintos y ahora sí, al hacer la operación inversa me va a quedar aquí un más 5 quintos y esta operación como tiene el mismo denominador es más rápida. Y me doy cuenta entonces que lo que voy a estar utilizando va a ser la ley de la resta porque son signos diferentes. Y si utilizo la ley de la resta, entonces de una vez se los escribo, el resultado me queda menos un quinto porque son 5 positivos con 6 negativos. Si hace la resta me da 1, se deja el signo del mayor que es negativo y ya me quedó el menos un quinto. Lo mismo vamos a hacer con estos términos semejantes. Si se dan cuenta, aquí también estamos hablando de lo mismo.
Y bajo el mismo concepto, ustedes saben que aquí hay un 1 antes de la M2, pero en lugar de escribir el 1, también voy a escribir 5 quintos, porque ese concepto, insisto, lo conocemos desde hace mucho tiempo, que un entero lo puedo expresar en número racional a mi conveniencia. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, este término va a ser la operación inversa. Aquí me faltó escribir operación inversa. Va a ser la operación inversa y entonces aquí me va a quedar un menos 5 quintos. Y como son menos 5 quintos y los dos son negativos, entonces ya no voy a utilizar la ley de la resta, sino voy a utilizar la ley de la suma, porque los dos tienen el mismo signo. Este es positivo, de este lado va a quedar negativo. Y por lo cual el resultado de todos esos conceptos es menos 11 quintos. Ahí, perdón. ¿Sí? Menos 11 quintos de M2. Y entonces, como soy niño inteligente y abusado, me doy cuenta que este menos y este menos, aquí hay un menos multiplicando, por lo tanto la operación inversa es dividir. Y si dividen, lo que están aplicando es ley de los signos. Acuérdense, este menos multiplica. Y como este menos multiplica, acá debe de dividir. Y menos entre menos es ley de los signos y por lo tanto el resultado va a ser positivo. Siguiente, este 5 está multiplicando. Por lo tanto, perdón, este 5 está dividiendo, disculpen, este 5 está dividiendo. Por lo tanto aquí tiene que multiplicar. Pero si multiplica, 5 por 1 es 5 y 5 entre 5 me da 1. Por lo tanto ya me dio el 1. Y entonces este 11 que está multiplicando debe de dividir. Y si debe de dividir al 1 que me quedó entre este que está dividiendo. Conclusión, la pendiente 2, utilizando el concepto de ley de los signos y obviamente el de operación inversa, me queda que la M2 es un onceavo. ¿Por qué? Menos entre menos es más. Este 5 que divide acá multiplica. 5 por 1 es 5 y 5 entre 5 me da 1. Y este 11 que está multiplicando queda dividiendo a este 1 y por eso me queda un onceavo. ¿Sale bien? Que estoy aplicando muchos conceptos en un solo paso. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. Profe, Dime. bueno, ahí cuando estaba eso de, bueno, como en el ejercicio anterior, en donde decía que donde convertía el seno de 135 grados, ¿cómo llegó a la fracción de raíz de 2 sobre 2? Porque racionalizas el denominador. Acuérdate que ese es eso es un concepto que debes de aplicar, que no debe de haber raíces en el denominador. Como no debe de haber raíces en el denominador, multiplicas por raíz de 2 entre raíz de 2, y entonces aquí raíz de 2 por raíz de 2 te da raíz de 2 al cuadrado. Raíz y el cuadrado son operaciones inversas, por lo tanto te queda el número inicial que es el 2, y cuando multiplicas los numeradores, en los numeradores te queda solamente raíz de 2 por 1, por eso te queda raíz de 2. Y ya, es aplicar un concepto que se llama racionalizar el denominador, y que vuelvo a repetir, eso lo viste en álgebra o lo viste en geometría y trigonometría. Ahorita si no te acuerdas no pasa nada, te lo menciono, en algún momento sí se los voy a mostrar, más bien en un procedimiento, ahorita no tiene tanto caso, pero eso es un concepto de álgebra y de geometría y trigonometría. ¿Sale bien? Sí. Ok, va que va. Entonces, yo bien feliz, ya sé que M2 es un onceavo. Pues sí, pues qué buena onda, pero me acuerdo que tú dijiste que la M2 estaba muy feíta, y como estaba muy feíta, yo no la sustituí acá. ¿Por qué? Porque iba a ser más álgebra. Entonces, ahora sí me regreso y vamos a sustituir. Y ahora sí te vas a poner bien feliz porque ya sabes que la M2 es un onceavo. Y como M2 es un onceavo es 1 entre 2 menos x. Y entonces lo que vamos a utilizar es aplicar la propiedad de las proporciones. Y la propiedad de las proporciones
Acuérdense que les había enseñado que una razón es una división entre dos números y una proporción es la igualdad entre dos razones, entre dos fracciones. La propiedad de las proporciones mencionan que sus recíprocos son iguales. Y acuérdense que recíproco quiere decir intercambiar numerador con denominador. En otras palabras, si yo los intercambio de lugar, la igualdad se va a seguir manteniendo. O sea, si yo escribo 11 entre 1, va a ser igual a 2 menos x entre 1. La gran ventaja es que esto fue aplicando la propiedad de las proporciones. Pero como está dividido entre 1, pues este 1 ya no tiene sentido escribirlo y solamente escribo que 11 es 2 menos x. Esa es la propiedad de las proporciones, que también la debieron de haber visto en ley de senos. En ley de senos eso se utilizó. Bueno, ahora bien, ya que tengo eso, pues de aquí se dan cuenta luego que puedo hacer operación inversa. Y la operación inversa, este que es negativo, la operación inversa es suma. Y este que es positivo, la operación inversa es una resta. Y si aquí hay una resta, debo de utilizar la ley de la resta, porque queda un número positivo y un número negativo. Y entonces escribo que la x es menos 9. Y con eso ya llegué al valor que me estaban pidiendo de la x, que es menos 9. Y con eso pues ya se acabó el ejercicio. ¿Sale bien? ¿Qué implica esto? Implica que estoy aplicando todos los conceptos de geometría y trigonometría, todos los conceptos de álgebra y lo poquitito que me han enseñado en geometría analítica. ¿Qué fue lo poquitito que me enseñaron en geometría analítica? Lo poquitito fue esta fórmula y esta fórmula. ¿Sale bien? ¿Dudas, jóvenes? Perdón, profe, ¿de dónde salió el 1 onceavo? ¿El cuál, perdón? El 1 onceavo. ¿En el cateto puesto? No, el resultado de la pendiente 2. ¿A este 1 onceavo? Sí. Porque este menos se está multiplicando y por operación inversa este menos debe de dividir. Menos entre menos, por ley de los signos, te da positivo. Siguiente. Este 5 está dividiendo. Por operación inversa, este 5 va a multiplicar al 1. Pero si tú multiplicas 5 por 1 te da 5. Y 5 entre 5 te da por resultado 1. Y este 11 que está aquí multiplicando, por operación inversa va a dividir y va a dividir al 1. Por lo tanto te queda un onceavo. ¿Sale bien? Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Ok, sale bien. Entonces, ¿ahorita qué clase tienen, chiquitos? Ok, vale. Entonces, acabando su clase